Queridos amigos, amigas, si os pregunto por qué razón el socialismo ha fracasado siempre que se ha llevado a la práctica, seguramente penséis en factores como la corrupción, la falta de innovación, la enorme burocracia o los pocos incentivos a trabajar de los propios ciudadanos. Sin embargo, existe una razón que es mucho más importante que todas ellas, y es que veréis, en el año 1920, Ludwig von Mises, uno de los economistas más influyentes de toda la historia, publicó un artículo donde explicó que un sistema socialista que funcionase sería algo literalmente imposible de conseguir. Mises dijo esto en el año 1920, mucho antes de que la Unión Soviética y todos los países socialistas aplicaran este modelo y fracasaran estrepitosamente. Básicamente, Mises pronosticó la caída de la Unión Soviética 70 años antes de que realmente sucediera. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Pues amigos, la respuesta a esta pregunta está en la teoría de imposibilidad del cálculo económico. Esta teoría explica que aunque no haya corrupción, aunque no haya burocracia y aunque todos los ciudadanos del Estado trabajen a destajo, nunca será posible diseñar un modelo socialista que funcione. Ahora bien, para entender a qué se debe esto, para entender en qué consiste esta teoría en detalle, vayamos por partes. Pero antes, ¿tenías idea de que los precios de ciertos productos y servicios en la web pueden cambiar dependiendo de dónde te encuentres? Pongamos por ejemplo el caso de empresas de viajes como las aerolíneas o los hoteles. Estas compañías tienen la costumbre de ajustar sus tarifas según el país desde el que estés navegando. Entonces, si estás planeando unas vacaciones y resulta que tu ubicación tiene más posibles que el país de destino, ¡aguas! Hay muchas posibilidades de que te la líen. Pero no solo eso. Según un estudio reciente de NordVPN realizado en España, descubrieron que al reservar un hotel de 4 estrellas en Valencia, puedes ahorrarte más de un 20% conectado desde un servidor en Rumanía que haciéndolo conectado desde España. Y dicho esto, ¿qué puedes hacer para esquivar estos abusos de precios? La solución es NordVPN. Cuando te conectas a uno de sus servidores, tu ubicación real se mantiene en secreto y puedes simular estar en otro lugar. Así puedes comparar precios y cazar las mejores ofertas para tus viajes. Además, NordVPN te da un acceso VIP a contenido de todas partes del mundo, sin importar las restricciones geográficas. Y lo mejor de todo es que es compatible con varios dispositivos y puedes conectar hasta 6 de ellos con una sola cuenta. Un auténtico chollo, vamos. Así que no pierdas más tiempo, echa un vistazo a NordVPN y consigue una oferta exclusiva en nordvpn.com/visualeconomic. Si luego no te convence, pues no hay problema, tienes una garantía de reembolso durante 30 días asegurada. Ahora sí, y visto todo esto, vamos con el vídeo. De Marx a Stalin. Karl Marx fue el padre ideológico del socialismo que a día de hoy todos conocemos. Joseph Stalin, Fidel Castro o Mao Zedong se inspiraron en él para llevar a cabo sus revoluciones comunistas. Sin embargo, cuando Marx desarrolló las ideas del socialismo moderno, en realidad nunca se preocupó demasiado por explicar cómo sus postulados podrían trasladarse a la práctica. En realidad, podemos decir que Marx fue más bien una especie de crítico teórico del capitalismo que nunca llegó a pensar seriamente en cómo ejecutar en la vida real sus planteamientos teóricos. De esta forma, cuando las revoluciones socialistas triunfaron en el siglo XX, los líderes rojos como Stalin se enfrentaron a un enorme problema. Es decir, sí, consiguieron eliminar la propiedad privada y consiguieron también acabar con el capitalismo. Sin embargo, a partir de ahí todo se complicaba. Hacía falta buscar formas de planificar eficazmente la economía. Tuvieron que encontrar un sistema para producir, repartir e invertir todos los recursos económicos de un país. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Pues entre otras cosas con los conocidos como planes quinquenales. Los planes quinquenales son un método con el que los sistemas socialistas intentan organizar la economía de estos países en periodos de 5 años. Estos planes determinan las metas de producción de las industrias, los bienes que tienen que fabricarse, a qué proyectos se destinan las inversiones y en general a dónde tienen que ir a parar los recursos productivos de todo el país. Por ejemplo, si los líderes políticos consideran que hace falta producir, yo que sé, más acero, en el plan quinquenal aumentarán el objetivo de producción del acero y a partir de ahí la economía se organizará para alcanzarlo. Es decir, a diferencia de lo que sucede en el capitalismo, donde son las fábricas quienes tienen que comprar todos los materiales, las máquinas y los suministros, producir y luego vender, podríamos decir que los sistemas socialistas todo viene asignado directamente por el gobierno. Es el gobierno quien decide cuánto se produce, cómo se produce y quién facilita los materiales y suministros necesarios. Inputs que a su vez proceden de otras fábricas y otras empresas del propio gobierno. Y cuando luego ya se ha producido, toda la producción se reparte, ya sabéis cómo, acorde a lo que haya establecido el propio gobierno. En definitiva, en estos planes quinquenales todo suele estar muy hilado. La economía de los países se organiza de principio a fin por los políticos y la estabilidad económica pues depende de que estos planes se cumplan a la perfección. ¿Y cuál es el problema? Pues que, como ya os estaréis imaginando, los planes no siempre funcionan como se ha previsto.
En la Unión Soviética, por ejemplo, muchas veces no se alcanzaban los objetivos de producción, otras veces los métodos de trabajo no eran nada eficientes y a veces ni siquiera llegaban suficientes materiales como para poner las fábricas en marcha. A fin de cuentas, en estos planes sucede un poco lo del efecto mariposa. Tan solo hace falta un pequeño fallo en todo el complejo sistema económico del país para que de repente la cadena de producción se venga abajo. Pero ¿queréis un ejemplo concreto? Pues veréis, allá por 1930, y tras una serie de terribles políticas colectivistas y algunos problemas naturales, la producción de trigo en Ucrania se desplomó. Los granjeros ucranianos tuvieron dificultades para pagar sus cuotas de trigo al gobierno, y eso puso en serios apuros a Stalin. Stalin necesitaba el trigo ucraniano no solo para alimentar al resto de la población soviética, sino también para poder exportarlo a otros países y así conseguir los recursos que necesitaba para impulsar la industria soviética, que por aquel momento digamos que era la prioridad número 1 de su plan quinquenal. Pero claro, si las cuotas de trigo ucranianas no llegaban, entonces Stalin no conseguía el dinero que necesitaba y por tanto el plan industrial podía verse seriamente comprometido. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionó el gobierno soviético ante esta situación? Pues amigos, amigas, empezó a requisar de forma abusiva el trigo ucraniano a los campesinos. Incluso llegó a ejecutar a miles de ellos simple y llanamente por no someterse y facilitar estas confiscaciones. De locos. De hecho, el gobierno soviético llegó incluso a requisar el grano que los campesinos tenían guardado como semillas para las futuras cosechas. Por supuesto, todo esto se tradujo en un desplome de la producción agraria todavía mucho más intenso. Una enorme crisis que provocó una de las peores hambrunas jamás recordadas, el Holodomor. Honorable camarada Stalin, ¿hay alguna ley del gobierno soviético que establezca que los aldeanos deban pasar hambre? ¿Por qué nosotros, los trabajadores de las granjas colectivas, no hemos tenido una rebanada de pan en nuestra granja desde el 1 de enero? ¿Cómo vamos a construir la economía del pueblo socialista si estamos condenados a morir de hambre? ¿Para qué caímos en el frente de batalla? ¿Para pasar hambre? ¿Para ver a nuestros hijos sufrir y morir de inanición? Carta de campesinos ucranianos a Joseph Stalin durante el Holodomor. A inicios de 1934 el Holodomor finalizó en toda Ucrania y el resultado fue que entre 4 y 8 millones de personas habían muerto por inanición. Todo ello por culpa de un líder tirano que quería hacer cumplir su plan económico fuera como fuera. Sea como sea, lo importante de toda esta historia es que el Holodomor fue un ejemplo de que los planes económicos de los países socialistas tenían enormes problemas para llevarse a cabo. Y ¿sabéis qué? Justo aquí es donde entra en acción la imposibilidad del cálculo económico de Mises. Según Mises, es imposible organizar de principio a fin una economía socialista sin que todo fracase, o al menos sin que los resultados sean mucho peores a los que se darían en una economía capitalista. Y ojo, porque aquí no hablamos de que planificar el socialismo sea más o menos difícil, hablamos de que resulta literalmente imposible. La cuestión es, ¿por qué? ¿Qué hace que el socialismo sea imposible, según Mises? Pues pensadlo bien. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un líder socialista para planificar la economía? Seguramente decidir qué cosas se producen y en qué cantidad. El problema es que para poder hacerlo tendría que conocer cuáles son los deseos de consumo de todos los ciudadanos, saber cuánto van a consumir y conocer perfectamente cuáles son todas las capacidades productivas del país. Es decir, si todo el mundo quiere tener, por ejemplo, un coche deportivo, es evidente que la economía no va a poder producir coches deportivos para todos. Los recursos son escasos, así que hay que priorizar la producción de algunos bienes sobre otros. En un sistema capitalista, la forma en la que se prioriza qué se produce y en qué cantidad se produce es muy sencilla. La clave está en la ley de la oferta y la demanda y el sistema de precios. Si, por ejemplo, los consumidores demandan un producto y están dispuestos a pagar mucho dinero por él, ese producto subirá de precio. Si el precio sube, entonces las empresas ven que ese producto es una oportunidad de negocio. Así que invierten en nuevas fábricas, aumentan su producción y problema solucionado. Digamos que en el capitalismo, las preferencias de consumo de los ciudadanos se reflejan a través del comercio y de lo que estos hacen con su dinero. Son ellos mismos, somos nosotros quienes determinamos qué productos son más importantes. No tiene que decidirlo un político desde algún sillón o algún despacho perdido. Pero ojo, porque esto también aplica al mejor aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, imaginaos que una empresa de coches es muy eficiente y que consigue producir automóviles gastando, digamos, la mitad de acero que sus rivales. Como gasta menos acero, tiene menos costes, y como tiene menos costes, pues puede bajar los precios. Con los precios más bajos, los consumidores dejarán de comprar coches en las empresas menos eficientes de la competencia y estas quebrarán. Conclusión, pues a través de los deseos de los consumidores, que pasan por comprar coches más baratos, la producción de coches se habrá reorganizado a través de las empresas más eficientes de todas. De nuevo, no ha hecho falta que un político desde su sillón decida quién, cómo ni cuándo producir, ni tampoco cuántos vehículos hace falta fabricar. Tan solo ha hecho falta que el sistema de precios funcione. Pues bien, básicamente toda la organización de la producción en el sistema capitalista se basa en este sistema de precios. Si el precio de un producto es muy alto, esto es un buen indicador de que hay que producir más de ese producto, o de que hay que buscar alternativas más baratas que se puedan producir de forma más eficiente. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema con el socialismo?
Pues el problema es que en los sistemas socialistas los precios no existen, o al menos no existen de forma generalizada, o desde luego no están basados en criterios de mercado. Así que la pregunta es, ¿cómo pueden los políticos saber cuáles son los deseos de los ciudadanos si la producción viene dada desde arriba? ¿Cómo pueden los políticos saber qué empresas son más eficientes si no compiten a través de precios entre ellas? ¿Cómo pueden saber ante una escasez de trigo, por ejemplo, si hay que producir más cebada para compensarla o si en cambio hay que producir más maíz? Es un auténtico lío. Un lío que esencialmente es imposible de superar. Por una parte, porque los políticos no son especialistas en casi nada. Si, por ejemplo, hay escasez de petróleo, eso es algo que probablemente un empresario dedicado al petróleo sabrá mucho mejor que un político. Pero cuando todo se organiza desde el poder político, desde arriba, quien decide es el político y no el empresario o el especialista. Y claro, luego pues pasa lo que pasa. Pero por otra parte, ya no es solo que los políticos no sean expertos, sino que los países son tan grandes y las economías tan complejas que la información que tendrían que tener los políticos para poder tomar las mejores decisiones de producción sería tan grande, tan compleja y tan inabarcable que, amigos, sería una utopía poder recolectarla y procesarla. Básicamente tendrían que estar en la mente de todo el mundo todo el tiempo para poder conocer cuáles son las preferencias de los ciudadanos o cuáles son las capacidades reales de producción. Tendrían, por ejemplo, que tener en cuenta todos los datos contables y de producción de hasta la más pequeña empresa. Y una vez conocida toda esta inmensa información, tendrían que ser capaces de predecir el futuro en todos los aspectos económicos con una enorme precisión. Y evidentemente esto es algo imposible. De ahí la imposibilidad del cálculo económico. Es decir, la imposibilidad de calcular qué debe producir una economía y cómo debe producirse para alcanzar niveles económicos óptimos. Pero ahora bien, ¿y si os dijera que según algunos economistas la inteligencia artificial podría acabar con la imposibilidad del cálculo económico? Pensadlo bien, el problema tal y como hemos visto más grande que tiene el socialismo es que los políticos, con sus inteligencias y conocimientos humanos lógicamente limitados, no pueden abarcar ni calcular toda la información que necesitarían para determinar eficientemente cuál tendría que ser la producción de un país. Pero ¿podría una inteligencia mucho más avanzada y con una capacidad de procesamiento de datos súper potente resolver este problema? Pues de hecho muchos argumentan que en realidad las empresas ya hacen este tipo de cálculos. Empresas como Amazon ya calculan que van a demandar sus consumidores para tener los productos listos en los almacenes. Luego otras empresas como por ejemplo YouTube, usando inteligencias artificiales consiguen leer la mente de los espectadores para ofrecerles los vídeos que más desean, los que más se ajustan a sus preferencias. Así pues, la pregunta que nos podemos hacer ¿es posible que con las nuevas tecnologías un socialismo funcional sí sea factible? ¿Se podría de esta forma derrotar el problema de cálculo económico de Mises? Pues bien, veámoslo. Marx GPT. Antes de nada, dejemos una cosa clara. El futuro es impredecible y la tecnología puede dar cosas que hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Sin embargo, con lo que sabemos hasta ahora, lo cierto es que parece bastante difícil que gracias a la inteligencia artificial se resuelva el problema que hemos visto. Y eso se debe principalmente a 5 motivos. El primero de ellos es que, más allá de lo desarrollada que esté una inteligencia artificial, el problema quizá más importante del cálculo económico es el de la capacidad de obtención de datos. Hasta cierto punto, obtener datos de las empresas y de la producción sería algo razonablemente sencillo. Sin embargo, los datos de información más abstracta serían muy difíciles de obtener. Por ejemplo, sería complicado entrar en la mente de los consumidores y saber cuáles son sus preferencias. De hecho, a veces ni nosotros mismos sabemos qué cosas preferimos, por lo que tampoco parece demasiado realista pensar en articular nuestros deseos en forma de datos para informar al gobierno de lo que queremos. Aunque, por otra parte, también sería muy difícil obtener la información y el conocimiento que cada trabajador o empresario tiene en su propia cabeza. A fin de cuentas, en cada pequeña empresa, en cada pequeño departamento o incluso cada autónomo, toman pequeñas decisiones de forma diaria y constante. Decisiones basadas en la experiencia, en la intuición o en la capacidad de respuesta de cada empresa ante los diferentes problemas que se puedan producir. Y en ese caso, la inteligencia artificial socialista debería tener esos mismos conocimientos del día a día y la experiencia como para tomar las decisiones productivas óptimas. Y todo esto por no hablar de que, como cada persona tiene intereses y capacidades muy distintas, la inteligencia artificial debería poder detectar incluso los mejores empleos para cada persona diferente. Y os pregunto, ¿cómo se podría recopilar toda la información, experiencias y capacidades de millones de cerebros humanos? Pues como no se inventen implantes cerebrales ultra desarrollados, que encima sean lo suficientemente baratos como para llegar a todo el mundo, parece, de momento, bastante complicado. Sea como sea, el segundo motivo por el que la inteligencia artificial no podría hacer el socialismo exitoso es la burocracia. En cierto sentido, podríamos decir que una de las principales características de las economías que funcionan es que éstas pueden adaptarse muy rápido a los cambios. Cuando un pequeño empresario o trabajador toma una decisión, esta no tiene que pasar por tediosos trámites políticos ni administrativos. Asimismo, tampoco tiene que esperar una orden de los de arriba para poder salir adelante. Simplemente, en el capitalismo, un empresario ve una oportunidad y la aprovecha. Y amigos, la experiencia
experiencia nos dice que cuando las cosas están en manos de gobiernos, estas se retrasan hasta límites insospechados, por supuesto dinamitando con ello el potencial económico de un país. Más allá de eso, el tercer motivo por el que la inteligencia artificial no podría hacer exitoso al modelo socialista es la corrupción y los incentivos de poder. Por mucha inteligencia y por muchos datos que haya, una cosa está clara. En los sistemas socialistas, quien tiene la sartén por el mango son los políticos y los burócratas. La corrupción, el populismo e incluso la ineptitud de los cargos más poderosos podrían hundir la economía de cualquier país, y podrían hacerlo por mucho que una superinteligencia tomara decisiones acertadas. De hecho, toda la información y toda la capacidad de análisis que tendría esa supuesta inteligencia artificial planificadora podría acabar siendo usada para hacer el mal, para establecer una tiranía política sin precedentes. Y es que no sería la primera vez que con buenas intenciones se acaban haciendo absolutas barbaridades. Ahora bien, dejando de lado los incentivos políticos, en cuanto a los incentivos privados, la cosa tampoco iría mucho mejor. Es decir, asumir una inteligencia artificial planificadora que dicte la producción implica asumir que cada persona debería dedicarse al empleo que dictara esa inteligencia. Los trabajadores deberían aceptar salarios marcados desde arriba, desde la propia inteligencia. No podrían emprender sus propios negocios y proyectos, y al mismo tiempo, dados los ideales socialistas, posiblemente no existirían demasiados incentivos a mejorar continuamente. Evidentemente, todo esto supondría una pérdida de incentivos al trabajo, al esfuerzo y a la mejora continua. Por mucho que la inteligencia planificara, la falta de mercados competitivos no sería capaz de extraer lo mejor de cada persona. Y precisamente en ese sentido existe un quinto y último motivo por el que el socialismo seguiría siendo muy complicado a pesar de la superinteligencia artificial. Aquí hablamos de la falta de destrucción creativa. Y es que, veréis, una de las cosas que caracterizan al capitalismo es la competencia entre empresas. Cada empresa se diferencia de las otras, incluso aunque sea en los pequeños detalles. Cada empresa quiere ser mejor que el resto, y lo consigue ofreciendo mejores servicios o mejores precios que la competencia. No obstante, en el socialismo todas las empresas son del Estado. Es cierto que pueden establecerse mecanismos de incentivos de producción, pero esos incentivos pueden ser bastante alterados. Pero, ¿queréis un ejemplo de ello? Pues fijaos. En la Unión Soviética se establecieron incentivos a la producción en las fábricas de clavos. Los gerentes de las fábricas ganaban más dinero cuanto más clavos pudieran producir. En principio, este parecería un buen incentivo a que las fábricas funcionaran al máximo posible y en buenas condiciones. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? Pues lo que pasó es que sí, las fábricas empezaron a producir muchos clavos, pero producieron clavos de peor calidad. Clavos que muchas veces ni siquiera podían ser usados como deberían. De esta forma, sí, la inteligencia podría ordenar metas de producción a las fábricas, pero los trabajadores nunca tendrían los incentivos ni la necesidad de mejorar que logra la propia competencia. Por tanto, la innovación y cualquier mejora serían mucho más reducidas que en un sistema capitalista. En cualquier caso, llegados a este punto, cabe recalcar que esto tan solo son algunas conjeturas. El futuro es incierto y, como siempre decimos en Visual Economic, no tenemos una bola de cristal. No podemos saber qué deparará la tecnología en el futuro ni qué posibilidades ofrecerá. Es por eso que ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que el problema del cálculo económico podría solucionarse con las nuevas tecnologías? ¿Qué argumentos ha convencido más de todos los que hemos dicho? ¿Se os ocurren otras ideas en favor o en contra del socialismo planificado por una inteligencia artificial? Podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios. En la descripción, por cierto, os dejamos la promo de NordVPN. Y ahora, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Así que, ¡hasta pronto!